Hola, ¿qué tal compañeros? Tutor, mi nombre es Leonardo Campuzano, pertenezco a la unidad de Aguachica Cesar en el programa de Agronomía. Eh, Hoy nos disponemos a exponer el siguiente tema en el curso de Microbiología de Suelo. Distinguir los ciclos biogeoquímicos con base en el metabolismo microbiano como pilar de la producción agrícola. En esto encontramos el ciclo de nitrógeno. Se dice que el nitrógeno es el gas que se encuentra el 78% en la atmósfera, o sea, que compone la atmósfera, los gases que componen la atmósfera, el nitrógeno está el 78%. En el ciclo del nitrógeno está compuesto por cuatro fases, que es la primera es la fase de fijación, eh, nitrificación, amonificación y desnitrificación. De que para que las plantas o los seres vivos aprovechen el nitrógeno, ya que el nitrógeno en la atmósfera se encuentra en moléculas que no se pueden usar directamente. Entonces hay bacterias que hacen las fijaciones como son los rizobión, azotobacter, hongos y cianobacterias. Estas convierten el nitrógeno en nitrato. Entonces el nitrato es va directa, lo absorben las plantas por las raíces y los productores y los consumidores. ¿Cuáles son los productores? Digamos que el productor es el nitrato. Entonces el nitrato, para que, para que los animales que consumen las plantas, como los herbívoros, después los carnívoros se comen a los herbívoros, entonces ellos producen amoníaco. ¿Cómo se produce este amoníaco? Por medio de las heces, de la orina y los restos fósiles eh, que se encuentran en el suelo. Este proceso se llama amonificación. Ya después que esté convertido en amoníaco, se convierte en nitrato, en nitrito y después pasa a nitrato. Eh, Ahí produce el proceso de nitrificación. Luego que esté convertido en nitrato, eh, unas bacterias llamadas bacillus y, y pseudomonas. Estas son bacterias anaerobias que son capaces de vivir sin oxígeno. Son las que se encargan de convertir el nitrógeno o el nitrato nuevamente en gas y lo vuelve a llevar acá a la atmósfera. También tenemos que tener en cuenta que los combustiones por vehículos producen gas contaminante, pues llegan a las lluvias, crean lluvias ácidas. Bien, otras formas que son pequeñas, otras formas de que el nitrógeno llegue al suelo son por descargas eléctricas, son pequeñas, pero son, se fija el nitrógeno en el suelo. También tenemos la fijación industrial, que son ¿cómo es que? Por abonos, por abonos, luegamente llegan al suelo y se convierten, y hacen el proceso del ciclo. Entonces, tenemos que son cuatro procesos: la fijación, la nitrificación, la amonificación y la desnitrificación. ¿En qué consisten los tres tipos de fijación biológica del nitrógeno? De vía libre. Al igual que algunos rizobios, la franquia fija el nitrógeno atmosférico mediante los nódulos de cepa de raíces. Algunos cepas también pueden vivir libremente. La diferencia con los rizobios radica en los huéspedes franquia. La franquia, colonia de plantas actinorrizadas como el aliso, mairica, cantonia, contonia, eu, etc. Lo que esto permite sobrevivir incluso en los suelos infértiles. A ver, las plantas, como ellas contienen esos nódulos,
los nódulos donde se da la producción de nitrógeno, eh, es donde la planta aprovecha y fija el nitrógeno en el suelo, ya cuando la planta muere. Entonces, estas plantas que hacen esto se le llaman leguminosas. La franquia es un género del grupo de los actinomycetes, cuya especie Alni se ha reportado como fijadora de nitrógeno tanto en la vida libre como en asociación con algunas angiospermas no leguminosas. O sea que estas franquias son ya plantas que no son leguminosas, como decían que solamente las leguminosas son las que son capaces de fijar nitrógeno, también existen estas. Las especies de franquias son de crecimiento lento y el cultivo requieren de medios especializados para su crecimiento. Presentan hifas ramificadas y cepas con vesículas y esponjas. Las plantas son más, ¿cómo que? Necesitan otro medio ambiente distinto al de las leguminosas. Por asociación, encontramos especies como los Azospirillum, Lucenobacter, Acetobacter, Herbaspirillum o Azoarcus. Como en cualquier otra simbiosis, las bacterias se eliminan con los carbohidratos producidos por las plantas, los azúcares y toman carbono. Aunque técnicamente su simbiosis se define como una infección. Ambas partes se benefician bastante, por esta es la razón. A dicha relación también la denomina mutualismo. Por asociación, la filosfera es colonizada en la asociación de diversas especies de bacterias fijadoras de nitrógeno. Las bacterias simbióticas en las raíces del huésped forman nódulos acumulados en ellos el nitrógeno atmosférico y convierten en amoníaco. La planta lo utiliza para su crecimiento y libera solo a partir de los nódulos rotos tras su muerte. Como les decía, las plantas ellas en las raíces contienen unos nódulos y en esos nódulos se alojan bacterias que son las que son las fijadoras de nitrógeno en el suelo. Luego que ya estas mueren, pues el suelo queda bastante, eh, como diríamos, fertilizado con, con el nitrógeno. La simbiosis. Dice que por simbiosis, la simbiosis con bacterias asociativas es típica en las cereales a partir de la vida libre que no puede adherirse a las raíces del huésped. Se trata de géneros como Azospirillum, Lucenobacter, Acetobacter, Herbaspirillum, Azoarcus. Están estrechamente relacionados con el trigo, arroz, maíz, caña de azúcar, cebada, sorgo, setaria y cultivos para biocombustibles como el penicio, etc. La mayoría de las bacterias de fijación biológica de nitrógeno residen en las raíces, por algunos tipos agresivos como Vaspirillum pueden penetrar en la planta. Estos microorganismos pueden mejorar el crecimiento de los cultivos y aumentar el rendimiento, lo que es especialmente lo importante en el suelo. Dicen que estas plantas cuando las siembran hacen distintos cultivos para mejorar el suelo y de esta manera pues llegar a tener cultivos altamente desarrollados y productivos. Eh, de esto antemano, muchas gracias.